Bueno, boas tardes, benvidos e benvidas e moitas grazas pola vosa presenza a esta sesión que dedicamos ao ciclo dentro do seminario Sentidos das Culturas a consideración e análise deso que se ten chamado Europa Fortaleza, que leva por su título, como sabedes, Fronteiras, Valados, Exilios e Migracións. E hoxe contamos ca presencia de Javier de Lucas, que está na orixe precisamente deste ciclo, porque nestes días se contan xa os 20 anos da aparición dun libro seu que se chamaba precisamente Portas que se pechan, Europa como fortaleza, 1996, quero recordar. Era coetáneo tamén co outro que escribiu con Sami Naïr, que se chamaba precisamente Le déplacement du monde. ¿No? Ese desplazamento era precisamente debido ao tema que aquí nos ocupa das migracións e os así chamados refugiados. Por lo tanto, pois, a pertinencia da súa presenza aquí, que se ven reforzada, ademais, non só pola toda a súa traxectoria como director do Instituto de Dereitos Humanos da Universidade de Valencia e como presidente no seu día da Comisión Española de Axuda aos Refuxiados, e a súa participación tamén e dirección de diversos informes sobre inmigración, refuxiados, participación dos emigrantes, etc. Mesmo, recentemente, ven de publicar o seu libro de expresivo título O naufraxio de Europa, o Mediterráneo, naufraxio de Europa, de sair 2015, sei que ten unha segunda edición xa de 2016. Por lo tanto, teño que agradecerlle moi especialmente que finalmente atopáramos unha data para que poidera acompañarnos nesta reflexión crítica sobre onde foi a famosa Europa social neste devalar cara a unha blindaxe e a un pechamento das súas fronteiras que non só como temos xa visto, pois erosiona aspectos centrais da dimensión do Estado de Dereito, senón que, por outra parte, se reforza coas privatizacións da orde pública, das políticas de emigración entendidas dunha maneira peculiar como políticas de orde pública, na privatización destes servizos e, polo tanto, entronca co capitalismo neoliberal e mesmamente, pois, ca esa dimensión da militarización da orde pública. Por lo tanto, agradecéndolle a súa presencia, sen máis, procederemos como de costume, terá a súa intervención e, a continuación, pois faremos xa o debate sobre a súa ponencia. Moitísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Yo tengo que decir buenas tardes ante todo. Tengo que decir que estoy muy contento de haber recibido esta invitación del Consello da Cultura Galega para participar en este ciclo Sentidos das Culturas. Agradezco muy sinceramente a profesor Maíz, que fue quien me invitó directamente, y al mismo tiempo quiero reconocer que hablo con cierto, no diría temor reverencial, pero en fin, con cierta precaución porque sé que estoy delante de un público muy exigente y con formación, y si me permiten que lo diga con nombre, pues en compañía de personas a las que yo considero sabios, en el buen sentido del término sabios, ¿no? Pues naturalmente hablo del profesor Maíz, del profesor Villares y, por supuesto, de mi amigo y ya muy antiguo compañero, porque además somos de la misma tierra, Antonio Izquierdo. Somos los dos de Murcia, aunque llevemos mucho tiempo viviendo fuera de Murcia. Antonio Izquierdo, que además supone cierto atrevimiento por mi parte a hablar de estos temas en presencia de él, porque yo buena parte de lo que sé de inmigración
y no solo de inmigración, del estudio científico, el estudio demográfico y del estudio sociológico del fenómeno migratorio, sino también del enfoque de gestión y, por tanto, de las políticas migratorias, pues lo he aprendido de Antonio Izquierdo y lo sigo aprendiendo. Hace tan solo unas semanas que he leído el, para mí, último trabajo, pero como Antonio trabaja mucho, seguro que no será el último trabajo de Antonio, explicando cuál es la situación y explicando cuáles son los retos, unos retos que él me corregirá luego o me corregirán ustedes, unos retos que se pueden quizá centrar, aunque no sea el ámbito exclusivo, en el desafío de pasar de la gestión de la presencia de trabajadores inmigrantes a la gestión de ciudadanía de esos trabajadores y a la gestión de su presencia en términos políticos profundos, no en términos de las políticas de inmigración, sino de la política en la que la inmigración en un contexto como el nuestro constituye uno de los vectores que definen la acción política de una forma particular en la Unión Europea. Ayer, tal día como ayer, y fechado en Lesbos, 18 de enero de 2017, el comisario de la Unión Europea para Inmigración, Avramopoulos, el griego Avramopoulos, hizo una declaración solemne, oficial, que ha de entenderse, yo creo, en el contexto de dos factores. De una parte, la dificultad añadida que a la ya muy penosa, extrema situación de Grecia, en el contexto de la Unión Europea, de los ciudadanos griegos que viven recortes de derechos extraordinariamente difíciles de aguantar y unos giros en la política de gestión que son como mínimo pues, difíciles de aceptar por quienes sostuvieron a quien en este momento está al frente de la política griega, el señor Tsipras y su partido, que no gobierna solo, como saben ustedes, eso es muy importante recordarlo. Y de otra parte, el hecho, decía, la declaración de Avramopoulos a la que me voy a referir, voy a leer un par de frases nada más, yo creo que se debe entender en el ámbito de esa dificultad realmente extrema que vive Grecia, más incluso que Italia, a pesar de que en este momento sea Italia quien está recibiendo la mayor parte de flujos mixtos que dicen los técnicos, flujos de inmigrantes y refugiados. El otro factor es, sin duda, claro está, las quejas crecientes que, a pesar de la rutinización que ha producido en nuestras vidas el relativo cansancio, que en una sociedad que se cansa a las 24 horas de cualquier noticia, el relativo cansancio que ya nos producen esas imágenes trágicas de los refugiados que tratan de llegar a Europa, ¿no? Es verdad que en los últimos 15 días, como consecuencia de las extremas condiciones climatológicas, ha habido como una especie de resurgir de la llama de preocupación por los refugiados. En el día de hoy se han hecho públicas en España, quizá alguno de ustedes lo ha leído, un comunicado de 430 organizaciones no gubernamentales que ante esas condiciones extremas que provoca el frío y que estamos viendo no ya en Grecia, sino en todas partes. Hay unas imágenes de Belgrado que seguro que ustedes han visto como yo, hay imágenes de Macedonia, incluso de Italia, en las que colas inmensas de personas esperan recibir un plato de sopa mientras nieva sin descanso y tratan de guarecerse del frío
quemando todo lo que tienen a su mano, lo que produce, por cierto, y ese es un comunicado de Médicos Sin Fronteras de anteayer, lo que está produciendo casi una epidemia de intoxicaciones. Avramopoulos está obviamente tocado por esas quejas, y esos dos factores yo creo que explican esta declaración, ¿no? Y yo quería leer dos párrafos de esta declaración que empiezan con esta afirmación, en la primera que leo. Estoy en Lesbos hoy para transmitir un muy importante mensaje, que todos nosotros, griegos europeos, tenemos un imperativo humanitario para paliar la situación que se sufre aquí en las islas, tanto para los inmigrantes como también para los habitantes de las islas. No podemos seguir así. La tradición humanitaria europea debe ser mantenida. Debemos encontrar soluciones hoy, no mañana, no la semana próxima, sino ahora. Esto no va de política. Esto va de responder de manera operativa y pragmática a un imperativo humanitario. Y concluye: todos nosotros tenemos la obligación moral de responder urgentemente a esta situación humanitaria. Pues bien, eso precisamente es el mensaje contra el que yo quiero intervenir esta tarde. Si alguno de ustedes ha tenido tiempo de echar un vistazo al texto que tan eficaz y amablemente han editado desde el Concello, habrá visto que con mayor o menor habilidad una parte importante no por el sentido de relevante, sino estrictamente en sentido porcentual de estas páginas, buena parte de estas páginas están dedicadas a criticar el mensaje que se nos está dando sobre esto que se nos transmite como diferentes expresiones que les recuerdo y que seguro que todos ustedes tienen en mente: crisis humanitaria, acabamos de leer, crisis de refugiados, la mayor crisis de refugiados en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, es otra expresión que se ha utilizado con mucha frecuencia, un problema de solidaridad, se nos dice. Esta última expresión yo la voy a aceptar con matices importantes. Un problema que reta nuestra conciencia moral, nuestros valores morales de apertura hacia los otros, de consideración entre los otros, y frente a lo que estamos respondiendo, como ya dijera una de las voces más autorizadas a mi juicio, yo no pertenezco a la Iglesia Católica y no sigo las instrucciones de la Iglesia Católica, pero me parece que entre las pocas autoridades internacionales que ha sabido utilizar la palabra justa, el actual pontífice romano, el Papa Francisco, ha sido de los que desde el principio, porque he de recordar que su primera actuación pública, nada más aparecer en el balcón este desde el que estamos acostumbrados a ver a los papas recién elegidos, fue irse a Lampedusa y pronunciar allí un discurso que yo he leído, que supongo que ustedes conocen también,
y que, a diferencia de lo que muchas veces aparece en los discursos de este tipo de autoridades, no es una exhortación de moralina en el peor sentido, en el sentido que justamente con ese término denostar a Nietzsche, sino que es realmente una interpelación en el sentido que yo voy a proponer aquí, que es el objetivo de mi intervención, en sentido político, a la respuesta ante un fenómeno como este, que desborda con mucho el problema humanitario, incluso en el sentido que, a mi juicio, tiene, donde sí es pertinente hablar de problema humanitario, que es un problema de derecho internacional humanitario. Esto que acabo de decir es un modo de responder a esas negaciones que les he propuesto desde el principio. Yo no creo que sea como le queramos denominar, aceptaré simplemente a los efectos introductorios, que la crisis de refugiados que enfrentamos hoy sea un problema humanitario. Por supuesto que tiene dimensión humanitaria, ¿cómo lo voy a negar? Pero en el sentido estricto, como mucho, es un problema de derecho internacional humanitario, porque no es un problema, en primer lugar, y en mi opinión ni siquiera fundamentalmente, moral. Es un problema político que tiene una dimensión jurídica. Y la dimensión jurídica, a diferencia de la moral, tiene un aspecto particularmente importante, y es que esas obligaciones en el ámbito jurídico, a diferencia del moral, son exigibles bajo coacción. Es decir, que no son obligaciones frente a las que se responde con una decisión de conciencia ante el tribunal de la propia conciencia, o como mucho en algunas morales religiosas, de mi confesor o del juez de mi confesión religiosa. No. Por supuesto, tampoco se responden solo ante el tribunal más importante en el orden moral, que es el de la conciencia individual. No. Aquí estamos de obligaciones frente a las cuales debería responderse ante tribunales jurídicos, porque se trata de incumplimiento de deberes jurídicos exigibles bajo coacción. El hecho de que esto sea inimaginable, inalcanzable, inconcebible, evidencia la ausencia de voluntad política de tomar en serio obligaciones jurídicas. Evidencia algo que todos sabemos y es una de las dimensiones de debilidad del derecho internacional, de la mayor parte de los mandatos del derecho internacional público, a pesar de que se haya avanzado, afortunadamente, desde la Convención de Roma, hay instrumentos jurisdiccionales para avanzar en la exigencia bajo sanción y, por lo tanto, en los castigos vinculantes a quienes incumplen esas obligaciones. Y hemos visto algunos avances interesantes en lo que, en otros términos, no estoy ante un público de especialistas de derecho internacional penal, pero sí de personas lo suficientemente informadas como para saber de qué estoy hablando, hasta el punto de que la jurisdicción universal, al menos en el orden penal, es decir, en el orden de exigir responsabilidades e imponer penas por actividades delictivas en relación con un sector particularmente relevante del derecho internacional penal. Saben ustedes que me estoy refiriendo sobre todo a tres tipos de delitos: al genocidio, a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad. Cuenta con tribunales, cuenta con un tribunal, y aparte pueden existir, y han existido, tribunales específicos que, ante conductas que son tipificadas como alguno de esos tres delitos, comportan, en caso de que sea aprobada la responsabilidad penal, comportan sanciones efectivas. Nada de eso es imaginable en relación con la crisis de la que estamos hablando. Esta crisis está sustanciando
que diría el presidente Rajoy, sustanciar, es un término jurídico, se está sustanciando en el orden del debate mediático con una fuerte connotación de la moral en el sentido menos exigente, en el sentido, permítanme que lo diga, respetando a todas las personas, en el sentido más paternalista posible del enfoque de esta crisis. Los refugiados son pobres desgraciados frente a los cuales nosotros nos conmovemos y adoptamos, diría que esporádicamente, actuaciones de intervención, como se dice ahora mismo, puntual, que nos proporcionan buena conciencia y que, por supuesto, no tienen nada que ver con la verdadera solución de los problemas que están en la raíz de esta crisis. Organizamos maratones en los que participan celebrities y autoridades políticas y de todo orden, tuiteamos nuestra indignación por las condiciones que afrontan niños, mujeres, adultos en este invierno, en los diferentes puntos en los que se concentran estas masas de refugiados. Organizamos algún tipo de ayuda y socorro que, por supuesto, no se puede menospreciar en absoluto, y ahí se queda todo. O como mucho, insisto, se queda en la muestra de nuestra indignación ante la Unión Europea, expresada así vagamente, lo que creo que es otra de las equivocaciones, porque el problema no reside tanto en las medidas, en las condiciones de la Unión Europea, sino, como trataré de apuntar, aunque supongo que ustedes eso lo saben bien, en la feroz resistencia de los gobiernos de los estados de la Unión Europea a aceptar sus obligaciones. Ese, en mi opinión, es el puntum dolens de esta cuestión. Claro, ustedes y yo nos tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué esa feroz resistencia a adoptar las medidas que en estricto derecho deben ser adoptadas? Bueno, para llegar a ese asunto, para tratar de entender por qué se está produciendo esto y cuáles serían las alternativas, si es que hay alternativas, y quiero dejar claro, pues alguno se duerme o desconecta porque no estoy muy afortunado en la intervención, para los que ya se cansen con este proemio, quiero dejar claro que por supuesto que hay alternativas y que son alternativas factibles y que esas alternativas consisten en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que nos conciernen en virtud de la condición de Estados parte del Convenio de Ginebra del 51 y del Protocolo de Nueva York del 76. Y que ni siquiera hace falta, en teoría, imaginar otras soluciones, aunque inmediatamente les voy a decir que una parte del problema es que ese marco normativo, ese concepto, esa manera de entender el fenómeno de los refugiados probablemente ya no sirve. Uno de los problemas que tenemos es que seguramente nuestra construcción, porque es una construcción como todo en derecho, es una construcción, nuestra construcción de la categoría refugiado, que viene de 1950, aunque tenga una tradición, digamos, social y política que se remonta a los albores de nuestra cultura, desde luego en la cultura occidental, la noción de necesidad de refugio y de los problemas que afronta quien quiere dar refugio, por supuesto, en primer lugar, quien lo busca, pero quien quiere dar refugio, tienen expresión en alguna de las cumbres de la literatura y del teatro
por poner solo una referencia, griegos que todos conocemos. Y tenemos figuras claras de esa tradición, desde la referencia a Antígona, aunque sea un problema más complejo, que nos explica muy bien de qué va esto del refugio, en qué consiste el problema, ¿no? Porque el problema, más allá de los términos jurídicos, que tiene la virtud de ofrecernos una referencia objetivada, si no objetiva, objetivada, en las categorías que se encuentran en los instrumentos jurídicos, más allá de eso, el problema es que hay cada vez más centenares de miles, millones de personas que no encuentran garantías de protección de derechos básicos. El primero de ellos, y en eso la aportación quizá más interesante es la de Hannah Arendt en diferentes trabajos sobre la noción de refugiado. Hannah Arendt, que fue ella misma refugiada, como recuerdan todos ustedes, más importante que la noción de refugio, de asilo, más que este galimatías que se puede explicar de cómo distinguir entre refugiados y inmigrantes, y si es necesario distinguirlos de la manera en que estamos distinguiéndolos, y aún más si está justificada esa distinción, más allá de todo eso, de los tecnicismos jurídicos, el problema fundamental que nos ponen encima de la mesa los centenares de miles de personas que tienen esa condición o que aspiran a ser reconocidos en esa condición, es que carecen de una protección elemental de sus derechos, entendiendo por tales, carecen de una protección elemental de la satisfacción de sus necesidades, amenazadas básicamente por procesos de persecución, pero crecientemente no solo por ellos, lo que lleva a uno de los tres problemas que quiero plantearles hoy: la insuficiencia de la categoría de refugiados tal y como la manejamos desde los instrumentos jurídicos, desde esos asideros de seguridad, desde esos elementos de objetivación que son las normas del Convenio 51 trasladadas a diferentes instrumentos internacionales e incluso a buena parte de las constituciones. Pero vamos al principio. El principio, en mi opinión, es que para aclararse con lo que debemos hacer, lo primero es entender qué es lo que pasa, ¿no? ¿Es correcto decir que nos encontramos ante una crisis de refugiados? ¿Es correcto decir que los europeos hacemos frente a una emergencia humanitaria como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Es correcto decir que los europeos debemos actuar en los términos previstos en la normativa internacional de derecho internacional de refugiados como parte del derecho internacional humanitario, con las especificidades, de la normativa europea en materia de refugiados? Pues yo creo que hay dos o tres elementos que permiten poner en entredicho que el planteamiento pertinente sea efectivamente ese. El primero, ¿estamos ante una crisis humanitaria? ¿Cómo decir que no? Claro está. Las imágenes y los testimonios que todos conocemos sin ser especialistas nos hablan de situaciones durísimas para cientos de miles de personas, no solo para los sirios y afganos, que como saben ustedes forman la mayor parte del contingente de los que llegan hasta nuestras fronteras demandando ser reconocidos como refugiados. Hay otros centenares de miles y quien más, quien menos, todo el mundo se ha hecho con un acervo básico en esta materia y sabe incluso cuáles son los países que generan mayor número de refugiados,
sabe perfectamente, no me voy a detener en eso, yo sé que esa es una información que ustedes tienen, que ninguno de los países de Europa, ni siquiera la Unión Europea como tal, es el destinatario fundamental de las corrientes, de los movimientos de refugiados que tratan de encontrar un lugar seguro. La consulta de las estadísticas de la Organización Internacional de Migraciones y sobre todo en esta materia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, del ACNUR, nos prueban a las claras que ni siquiera Alemania, que ocupa en términos cuantitativos el primer lugar entre los estados europeos, se encuentra entre los 10 primeros países que reciben refugiados. Saben ustedes que esos países son, en primer lugar, los países más cercanos, los limítrofes, aquellos donde se está viviendo alguno de los fenómenos que vinculamos con los movimientos de diáspora, que caracterizan a lo que llamamos refugiados. Refugiados son personas, artículos 1 y 33 de la Convención de Ginebra del 51, son personas que tienen que traspasar las fronteras de su país. Esa es la diferencia entre refugiados y desplazados. Como todos ustedes recuerdan, los desplazados se trasladan de un lugar del país a otro. Colombia es uno de los países, ejemplo, del mayor número de este tipo de movimientos. Tienen que huir de la persecución, bien del Estado, bien de fuerzas paramilitares, de fuerzas no estatales, pero frente a las cuales el Estado no les da protección. Y en el caso de los desplazados se van a otro lugar del país, y en el caso de los refugiados no, salen de su país. ¿Cuál es jurídicamente el dato que hace que hablemos de refugiados? La existencia de una persecución institucional o no combatida por las instituciones del Estado contra unas personas, la mayor parte de las veces, por su condición de pertenencia a un grupo determinado. Que ese grupo determinado sea un grupo de oposición política, que es el caso que casi todos tenemos en mente, ¿no? Los refugiados son perseguidos políticos, ¿no? O que sean miembros de una comunidad étnica, los yazidís, por ejemplo, o los kurdos, o una minoría religiosa, cristianos particulares, musulmanes de una facción no mayoritaria en el país, etcétera. También personas cuya opción sexual no es la mayoritaria, porque también se ve uno perseguido en su país e incluso amenazado con penas, que son penas que van desde penas físicas, piensen en los latigazos, de penas de privación de libertad, la prisión e incluso la prisión perpetua y la pena de muerte por tener una opción sexual homosexual, en la mayor parte de los casos de los que estamos hablando. Efectivamente esas personas cumplen con las características conceptuales de la definición jurídica vigente de refugiado. La pregunta, en la que adelanto otra de las críticas, es si esa concepción jurídica responde hoy a todas las razones y manifestaciones por las cuales hay personas que huyen de su país, traspasan las fronteras de su país y buscan un lugar seguro más allá de esa frontera. La respuesta, les adelanto ya, en mi opinión, es no. Y ahí tenemos un problema porque no hace falta ser un visionario ni una persona particularmente entendida en esta materia para darse cuenta de que en los años que vienen, y no en la centuria que viene, sino de forma muy inmediata, va a haber cada vez más un número importantísimo de centenares, de miles, que llegará a ser millones, de personas que no traspasan obligatoriamente las fronteras de su Estado como único medio de ponerse a salvo, porque les persigue su Estado o su Estado no les da la protección,
sino que huyen de otro tipo de fenómenos frente a los cuales la única respuesta posible es precisamente ese tipo de desplazamiento, de movilidad forzosa. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, algunos utilizan la categoría de refugiados medioambientales, que ha tenido un cierto éxito en la opinión pública y que, sin embargo, los juristas rechazan ferozmente. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que llamamos refugiados medioambientales, las personas que huyen como consecuencia de fenómenos como, ustedes enumerarían, supongo, lo mismos que yo, tsunamis o terremotos, grandes sequías, grandes hambrunas, cambio de las condiciones del hábitat tradicional en el que uno ha vivido, las más de las veces como consecuencia de intervenciones humanas. Piensen, por ejemplo, en la utilización de técnicas de fracking. Piensen, por ejemplo, en intervenciones mineras de explotación al aire libre que contaminan extraordinariamente el ambiente donde uno ha vivido y hacen difícil seguir viviendo ahí. Piensen en la contaminación de costas y de grandes deltas de los ríos. El caso arquetípico, seguro que lo conocen ustedes, es el del delta del Níger. En el delta del Níger limpian sus fondos, limpian sus sentinas, limpian sus detritus, buena parte de la flota internacional que no puede hacerlo en los puertos del primer mundo. Y lo hace impunemente y convierte el delta del Níger y la región, cada vez más la región circundante, en una región envenenada de la que hay que huir. De manera que no solo como consecuencia de guerras civiles o de persecuciones políticas o religiosas, como era el tradicional concepto de refugiados que inventamos los europeos para gestionar lo que sucedió después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la necesidad para partes importantes de la población europea, como consecuencia de la reconfiguración de las fronteras, de desplazarse de donde estaban buscando otro país, ¿no? Caso aparte, naturalmente, el de nacimiento del Estado de Israel es otro caso. Pero, en fin, digamos que en términos generales es el supuesto sobre el que se crea el Convenio de Ginebra, que se crea relativamente pronto, 1951, piensen ustedes, en relación con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay que preguntarse, muchos se lo preguntan, es una pregunta retórica y en muchos casos malintencionada, ¿cuánto tiempo hubiera requerido la Convención de Ginebra si eso no sucediera en Europa, sino en cualquier otro punto de la geografía? Es decir, si hubiéramos tardado escasamente 7, 8 años en tener una convención, o todavía estaríamos buscando una convención si los sujetos afectados no fueran los europeos. Pero bueno, aparte de la consulta retórica, el caso es que evidentemente hablamos de refugiados, hablamos de una crisis humanitaria para referirnos a algo que tiene relación con esa categoría que los juristas, los gobiernos, a través de los juristas, crean en 1951. Es verdad que estamos ante una crisis humanitaria, es verdad que es la mayor crisis de refugiados que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, es verdad que es una crisis de refugiados. Las tres preguntas, les decía al principio, en mi opinión, tienen una respuesta negativa. Solo en términos de derecho internacional humanitario es adecuado decir que esta es una crisis humanitaria. Porque esta crisis es, sobre todo y en primer lugar, una crisis de la voluntad de cumplir con deberes jurídicos. Y eso no es un problema humanitario, en el sentido vulgar de lo humanitario. No se trata de un problema de buena conciencia, no se trata de altruismo, no se trata del dilema que Francisco ejemplificó de una manera, yo creo, pertinente, al enfrentar la obligación de solidaridad que uno tiene con cualquier ser humano como sujeto de la humanidad con lo que podríamos llamar en términos literarios la herencia de Caín, que Francisco llamaba el pecado de la indiferencia, ¿no?
Es decir, el hecho de qué tiene que ver conmigo esto, ¿no? Yo no soy guardián ni siquiera de mi hermano, con lo cual, como voy a serlo, de estos que están ahí y que viven mal como consecuencia de que son unos salvajes que se matan entre sí. La versión que tenemos de la guerra, por ejemplo, que practica Boko Haram en Nigeria, ¿no? Bueno, parece que hay una panda de fundamentalistas delirantes que es verdad que han prestado, digamos, juramento de lealtad a una franquicia terrorista que introduce una cierta distorsión en esa visión, digamos, tópica de los salvajes frente a nosotros civilizados, pero que, bueno, todo eso pasa ahí en Nigeria, en estos estados, además, orientales, nororientales de la Federación de Estados Nigerianos, y eso no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Como no tiene mucho que ver con nosotros el hecho de que en este momento en el que hablamos hoy, haya decenas de miles de niños huyendo de Gambia en una situación extraordinariamente complicada, como conocen ustedes, o también perseguidos y bajo amenaza de subsistencia, niños, mujeres, adultos, en Mali, ¿no? En esa guerra abierta que la milicia Azawad, que es una milicia, digamos, de franquicia, ahora del ISIS, antes vinculada con Al-Qaeda, frente a la cual resiste el Estado colonial francés, no Mali, que no tiene capacidad de resistir, sino las tropas francesas que ocupan ese territorio, entre otras cosas, porque en ese territorio están la mayor parte de las reservas de uranio de las que vive Areva, que es la multinacional francesa, de la que depende la industria nuclear francesa en este momento, y no solo la industria en el sentido doméstico, sino su capacidad internacional, ¿no? Es decir, toda esta gente que huye, todo eso es un problema de caridad frente al cual hemos alcanzado un estadio superior al del Domun, pero en el fondo que sigue la misma lógica, ¿no? Bueno, ustedes, la inmensa mayoría son jóvenes y eso del Domun no les sonará, pero en fin, a los que tenemos alguna edad sí que nos suena, ¿no? Salíamos unos días al año de los colegios, lo que era muy entretenido porque nos libraba de las clases e íbamos con unas cabezas de señores que no eran blancos, a cada uno le tocaba de una raza distinta y pedíamos la limosna para el Domun, ¿no? Y en el fondo la lógica de pensar que esto es una crisis humanitaria es la misma, sobre todo porque el discurso que lo reduce a una crisis humanitaria desplaza la responsabilidad no hacia el cumplimiento de deberes exigibles y de deberes exigibles a los poderes públicos, que para eso les pagamos. Bueno, les pagamos no a ellos, pagamos impuestos, ¿no? Pero pagamos impuestos para que cumplan con los deberes que tienen, que son con nosotros en primer lugar, pero que son también deberes internacionales. Cuando uno firma una convención internacional se compromete no tanto, no solo con los ciudadanos, sino que se compromete en un marco internacional a realizar determinadas conductas. Pues bien, este es el caso, ¿no? ¿Esto de qué va? De que tenemos que volver a hacer el Domun y preocuparnos y hacer cadenas de peticiones en Change o en donde sea y organizarnos entre amigos, barrios o movimientos para poner mantas para los refugiados que están en la isla de Lesbos o en el campo de Moria o lo que sea. Yo creo que esto es una de las falacias más importantes que, por supuesto, a quien beneficia en primer lugar es a la voluntad política de no asumir esos deberes. Es decir, bueno, esto es un problema de miseria, como tanta miseria que hay en el mundo, y nosotros, como se dice, una frase se atribuye a Jacques Delors, que por cierto acaba de ser premiado junto a Felipe González con el premio de convivencia que lleva el nombre del profesor Manuel Broseta, una de las decisiones más extravagantes que he vivido en los últimos años, concederle ahora el premio de convivencia a Felipe González y a Jacques Delors, ¿no? Bueno, bien, está bien, ¿no? En fin, decía Jacques Delors, no podemos asumir toda la miseria del mundo, ¿no? Al mismo tiempo que se dice, no, Europa es el mayor agente internacional de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria.
Pero claro, en este punto cuando los gobiernos de repente ponen la mirada no sobre sus responsabilidades públicas que están concretadas en el presupuesto y que han pasado por programas políticos que han sido votados, donde les han dicho a los ciudadanos, nosotros vamos a hacer esto otro, etcétera, sino que ponen las miradas en la sociedad civil, ese concepto tan socorrido, sobre todo cuando se trata de no cumplir con medidas presupuestarias, y dice, ah, no, esto le toca a la sociedad civil, que se organizará y que dará la limosna correspondiente para que estos pobres refugiados sean auxiliados. No, eso es una falacia. Europa, y cuando digo Europa quiero decir la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de los Estados miembros están obligados formalmente a cumplir con los deberes que tenemos para con los refugiados, que son correlativos a sus derechos. Y si no, la alternativa es decir, mire usted, nosotros ratificamos esta convención porque pensamos que no iba a pasar más. Y que bueno, sí, pues eso pasó después de la guerra, pero esto no va a volver a suceder en Europa. Y ahora que sucede en Europa, pues no queremos cumplir porque nos cuesta dinero. Nos cuesta dinero y no queremos dedicar el dinero a esto. Ya tuvimos un toque de atención con los Balcanes. Ustedes recordarán que llegaron a territorio español, a ciudades y a comunidades autónomas, algunos refugiados, algunos centenares de refugiados huidos de la guerra de los Balcanes. Pero aquello fue en tan escaso número comparado, por supuesto, sobre todo con Austria y con Alemania en primer lugar, que realmente no provocó una toma de conciencia de que había ahí, digamos, amenazante unos deberes con los que alguien podría llegarnos a decir, cumpla usted con su deber. Usted ha firmado este documento, ahora yo le exijo el cumplimiento de la obligación y usted tiene que cumplir. No, nos desentendimos de eso y pensamos que no iba a llegar. Cuando ha llegado, pues hemos adoptado la clásica postura de la Unión Europea y de los gobiernos de la Unión Europea en relación con la exigencia de este tipo de deberes, que es lo que, sin pretensión de originalidad, en algún lugar he llamado la táctica del avestruz compasivo. El avestruz es avestruz porque lo primero que hace es enterrar la cabeza en tierra y decir, este problema no existe, no es mío. Esto es de otros, que pase esto y yo mientras tanto a lo mío. Pero ese avestruz tiene estertores de compasión. Y entonces de vez en cuando la vergüenza le llega demasiado, la opinión pública se queja y entonces dice hay que hacer algo, ¿no? Pero naturalmente como es avestruz no quiere hacerlo él. Y entonces lo que hace es que lo hagan otros. Compra que otros lo hagan. Eso se llama externalización de esas políticas. Sucede en muchos ámbitos de las políticas europeas y desde luego en las políticas migratorias y de asilo viene sucediendo. Por ejemplo, para gestionar los flujos migratorios externalizamos el control de esos flujos, tanto en su dirección hacia nosotros, para que no lleguen más allá de los que queremos o decimos que estamos dispuestos a poder admitir, y también en el sentido de salida, es decir, ustedes van a estar dispuestos a que yo les devuelva tantos excedentes de lo que, haciendo referencia a un libro muy conocido de Antonio Izquierdo, no es la inmigración deseada, sino que son los excedentes. En un libro muy reciente, del recién desaparecido Zygmunt Bauman, bueno, muy reciente no, el más reciente, Extraños ante nuestras puertas, no insistía en esa fórmula que a algunos les puede parecer desagradable y demagógica. El libro al que me refiero se llama Archipiélago de exclusiones, lo pueden ustedes encontrar en Katz Editorial y corresponde a una conferencia que dio en el año 2003 Bauman en diálogo con Giorgio Agamben, un filósofo italiano que algunos conocerán por Homo Sacer y otras obras, y dieron esa conferencia y luego al libro el título Archipiélago de exclusiones.
archipiélago de exclusiones para referirse a lo que, y aquí viene la fórmula brutal y quizá demagógica, en mi opinión, sin embargo, exacta, desde luego exacta en su analogía, que Europa, la política migratoria de asilo de la Unión Europea, era en realidad una industria del desecho humano. Industria en los dos sentidos, porque es un negocio. Y sobre el negocio de esa industria del desecho humano, es decir, sobre el negocio del control de fronteras, presentado al principio como un requisito racional de una política equilibrada de inmigración, pero devenido hoy, y me refiero no a interpretaciones, sino a resoluciones de la Unión Europea. Vean ustedes el Consejo Extraordinario de Bratislava de octubre del año pasado, devenido en un problema de seguridad y defensa. En la perversión del lenguaje que hay en torno a las falacias del modo de presentar la crisis de refugiados, esas falacias de las que intento hablarles hoy, uno de los ejemplos más alucinantes, más increíbles, es esto que hemos conseguido hacer con la noción de refugiado. Los refugiados eran personas que sufrían persecución y amenaza y trataban de encontrar seguridad frente a esa persecución entre nosotros. Y ahora son personas que nos amenazan a nosotros y de las que nos tenemos que defender. Las personas que están huyendo, eso lo saben ustedes también como yo, que están huyendo de las barbaridades, que son barbaridades racionales, no son locos, que practica el ISIS y de las que hemos tenido testimonio porque era una parte de su estrategia, la comunicación de un mensaje de aparente barbarie que tiene un objetivo racionalmente definido, degollar a prisioneros en público, violar a mujeres, convertir, el caso de las dos mujeres yazidíes que han sido premios Sájarov del Parlamento Europeo y de la que ustedes seguramente han encontrado testimonio de cómo con esas mujeres se ha comerciado sexualmente o se convierten en bienes de venta y esclavización e incluso en redes que traen esas mujeres para el servicio de los combatientes. Todo eso que nos extraña, en realidad es la razón por la que en Líbano hay en este momento 1.100.000 refugiados sirios. Líbano, un país que me corregirán quienes saben más de geografía humana que yo, que los hay aquí, un país que tiene 4.200.000 habitantes. La proporción es equivalente a que en España hubiera 10 millones de refugiados. 10 millones. Bueno, luego viene la Triple S, la vicepresidenta omnímoda, Soraya Sáenz de Santamaría, y dice con toda tranquilidad en una entrevista de radio que España es el país que más cumple, el quinto país que más cumple en la Unión Europea. Menos mal que sabemos por las estadísticas que esto es lo que se ha llamado siempre y seguirá llamándose una mentira. Porque es que no. España está en el quinto lugar por la cola prácticamente, si se hacen los números bien, en relación con refugiados sirios de los países que incumplen sus obligaciones de reparto. Si se suman los asilados por procedimiento directo, que en eso tienen razón las autoridades del gobierno español, entonces es el octavo país. Pero vamos, que España esté cumpliendo con esas obligaciones es un delirio o una mentira. No tiene más explicación, porque fruto de la ignorancia no puede ser, y menos en la persona que más información tiene en este país, que es ella por razones institucionales. Pero les decía, Líbano tiene esa proporción, por supuesto, Jordania tiene una proporción casi equivalente porque son menos, son 800.000, pero en una población que es todavía menor, ¿no? El campo de refugiados de Jordania es en este momento, cuando se acaba de desmantelar el complejo de campos de Dadaab en Kenia,
el campo de refugiados más importante del mundo, ¿no? Y nosotros estamos peleando por la distribución de 160.000 refugiados. Toda la Unión Europea, toda, 160.000 refugiados, ¿no? Saben ustedes que en abril del año pasado España había recibido 83 refugiados. 83. Luego vino el periodo inmediato anterior a las elecciones de junio y de repente llegaron aquí 500 refugiados. Ahora vamos a recibir, estamos en un total casi de 800 y nos dicen que en este año seguirá este número incesante de llegadas que hace nosotros un país de acogida. Canadá, que naturalmente no tiene las condiciones de España, por supuesto. Entre otras, está un poquitín más lejos de Siria que nosotros. Un poquitín. Canadá en el año 2016 ha recibido 40.000 refugiados sirios. Es verdad que la familia de Aylan Kurdi, uno de los puntos simbólicos de la crisis de refugiados, ¿se acuerdan ustedes? Este niño que aparece ahogado en las costas de Bodrum, un punto turístico de Turquía donde se refugió el golpista mientras le daban el golpe, que luego le sirvió para dar el golpe él, el señor Erdogan, ¿no? En Bodrum. Pues en la familia de Aylan Kurdi se jugó la vida y ahí murieron la madre y dos hermanos, entre ellos Aylan, porque Canadá no le había aceptado la demanda de asilo. Luego, posteriormente, la aceptaron, faltaría, claro. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros nos planteamos una crisis humanitaria con un número que nos desborda y que nunca jamás Europa ha tenido un problema semejante, es, insisto, la primera, no, la segunda de las falacias de la que le estaba hablando, ¿no? Los países que tienen verdaderamente un desafío en términos de cuántos refugiados estamos recibiendo, pues son otros y no son los de la Unión Europea. Son Pakistán respecto a Afganistán, Kenia respecto a los países del Cuerno, al Sudán del Sur e incluso de la región centroafricana. Y en ese orden, naturalmente, todos los países que están más próximos, Jordania, Líbano, incluso Irak y, por supuesto, Turquía, del país donde está el centro de la crisis, ¿no? Todo eso, y porque tengo que ir terminando, todo eso me lleva a afirmar que la visión que se nos está dando de la crisis de refugiados es una visión no solo inexacta, sino falaz en el sentido intencional que la noción de falacia comporta. Porque no es solo una mentira, es una mentira que tiene una profunda intención basada en el manejo de argumentos que tienen una capacidad persuasiva y que han devenido en esto que es, para terminar con esta referencia a mentiras y tergiversaciones, que han terminado en la gran inversión de nuestra visión de los refugiados y la respuesta adecuada. ¿Cuál es en este momento la respuesta sobre refugiados? Naturalmente que hay una respuesta solidaria, una respuesta de esfuerzo, de protección, que en el fondo es la cuestión. Les decía al principio, estamos hablando, me da igual que sean refugiados, inmigrantes, lo que sea, he pasado por encima de esta distinción y si alguien quiere que volvamos sobre ella en la discusión estaría encantado. Tiene razón de ser la distinción feroz en la que nos empeñamos en decir aquí refugiados, aquí inmigrantes. Estos, como son inmigrantes económicos, qué escándalo, inmigrantes económicos, qué cosa más mala, no tienen los derechos de los refugiados porque los refugiados, atentos, tienen derechos. Luego no los cumplimos nosotros, pero bien, tienen derechos. Mientras que los inmigrantes no, ¿cómo que no? Los inmigrantes naturalmente son sujetos de derechos. Son sujetos de derechos del Sistema de Protección Internacional de Derechos universal que reúne la Declaración y los pactos del 66 y además tienen un marco normativo específico como el de los refugiados. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, básicamente, y la Convención Internacional de Naciones Unidas de 1990 de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y su familia.
Lo que pasa es que esta convención no ha sido ratificada por ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, que es un asunto peliagudo. ¿Por qué no queremos ratificar? Y es un asunto para la discusión. ¿Tiene sentido que en el contexto de la difuminación de esa línea roja de la persecución, sustituida progresivamente por la necesidad, estado de necesidad, si hay aquí algún jurista, sabe lo que eso significa? El estado de necesidad es un elemento que elimina o por lo menos atenúa la responsabilidad de quien practica conductas que pueden llegar a ser delictivas en virtud de una situación de estado de necesidad. En una situación de estado de necesidad uno puede apoderarse de elementos necesarios para la alimentación que son propiedad de otros sin pagarlo, porque tiene ese estado de necesidad. O uno se ve obligado a actuar infringiendo una norma porque no tiene alternativa. Entonces, si se está en estado de necesidad, la línea roja que insiste en que aquí no hay persecución, sino otra característica, nos permite seguir distinguiendo de esta manera esos dos movimientos de movilidad forzosa. Tendríamos que establecer una nueva categoría frente a buena parte de la migración económica y distinguir la migración económica de flujos, de intercambio de trabajo, de la migración que nace del estado de necesidad, aunque no nazca de la persecución y que nosotros caracterizamos como refugiados. Esas son cuestiones. Pero decía que quería terminar esta presentación de problemas, y siento no tener tiempo para decir algo de las soluciones, pero seguro que en el coloquio alguien puede estar interesado y lo hablamos, haciendo ver, insistiendo en esa inversión de la visión del problema de los refugiados que se ha apoderado de la Unión Europea, no solo en eso que vaporosamente se llama, dicen los científicos sociales, o más los periodistas que los científicos sociales, el universo simbólico europeo, sino que tiene consecuencias políticas muy claras, ¿no? Y es la visión de que lejos de estar en peligro y buscar seguridad porque están en peligro, los refugiados son el factor de peligro, la amenaza. Ya no me refiero solo a que un príncipe de la Iglesia Católica haya tenido el desparpajo, luego se arrepintió, eso está en el catolicismo, afortunadamente está bien contemplado, uno se arrepiente y lava la culpa. Y dijo que no quería decir lo que dijo cuando dijo que no todos los refugiados eran trigo limpio, que entre los refugiados había personas muy peligrosas y entre otros que había una cantera de terrorismo internacional, lo que en este momento es extraordinariamente negativo. Es como en otros momentos decir que uno formaba parte de la red social de apoyo a cualquier movimiento terrorista, Sendero Luminoso o ETA, naturalmente. Esas cosas que se dicen a veces a humo de pajas tienen consecuencias concretas realmente constrictivas y penosas, ¿no? Bueno, pues el argumento hoy es que Europa se ve ante este dilema. O bien nos permitimos el lujo del altruismo, de la caridad, de la buena conciencia, de extender los derechos más allá de nuestras fronteras, o bien luchamos por el mantenimiento de nuestro bienestar. Ese bienestar depende de la impermeabilidad de nuestras fronteras para que dentro de las fronteras sí que pueda haber la libre circulación de personas y mercancías y, por lo tanto, hay que extremar el control en las fronteras frente a personas que no tienen un título legítimo en su mayoría para venir aquí. Y el argumento ha tenido dos consecuencias. La primera es que realmente no estamos ante una crisis de refugiados porque estamos haciendo todo lo posible para que no sean refugiados. Estamos ante una crisis de personas que quieren ser refugiados. En todo caso, como dicen los ingleses, asylum seekers. Es decir,
de peticionarios de asilo, pero en sentido estricto asilo no, porque hacemos lo que no está escrito para ponerles difícil que lleguen a ser considerados como refugiados. ¿Qué es lo que hacemos? Dos cosas. Primero, dificultar su llegada aquí. No hemos hecho absolutamente nada, con excepciones vinculadas a determinados movimientos de sociedad civil. El ejemplo más conocido es la comunidad de San Egidio, no es la única, una comunidad religiosa, ecuménica, de carácter ecuménico, que consigue traerse a Italia a un grupo de refugiados, del mismo modo que Francisco se trajo 15, me parece, refugiados de su visita a los campos de Moria, ¿no? Pero hemos creado corredores humanitarios, hemos creado pasillos. La diplomacia europea, que salvo la del Vaticano, es la más potente del mundo. El Vaticano tiene más representantes diplomáticos, en un sentido amplio, que ninguna organización. Quitado eso, la diplomacia europea tiene todavía 28 países, nos vamos a quedar en 27, pero tiene 27 países más un cuerpo diplomático europeo propio. ¿Creen ustedes que eso no haría posible crear puestos consulares, ni siquiera embajadas, en las ciudades próximas a las fronteras de los países donde se ha producido la crisis? Pienso naturalmente en Siria en primer lugar y pienso también en Afganistán. Podríamos hablar de Mali o de Eritrea, países de los que están viendo refugiados, pero por lo menos en estos dos países. ¿Podría hacer la Unión Europea? Sí. ¿Lo está haciendo? No. Es más, un país que tenía una tradición americana, latinoamericana de asilo, que permitía pedir asilo desde el país, desde un país que no es el país al que se dirige el pretendiente de asilo, es decir, el asilo diplomático, una tradición latinoamericana, como ustedes saben, fue eliminada en la ley de 2009 del gobierno Zapatero, no del gobierno Rajoy. Eso se lo cargó el gobierno Zapatero, que tenía un gran experto en asilo, el señor Diego López Garrido, que no estaba en el gobierno en la parte de asilo, pero era secretario de Estado para la Unión Europea. Y además de eso, el gobierno Zapatero, durante 2 años, no se preocupó de hacer un reglamento de la ley de asilo. Y no hace falta ser doctor en Derecho Administrativo para saber que si de una ley no se hace un reglamento, esa ley se aplicará como uno le dé la gana. Y por tanto los funcionarios tendrán un margen de discrecionalidad que llega a la arbitrariedad. Pero como a todo hay quien gane, el gobierno siguiente, que es el gobierno Rajoy, ha pasado 5 años y tampoco ha hecho el reglamento de la ley de asilo. El señor Dastis anunció en diciembre que sí, que lo iban a hacer. Y a mí me ha dado un susto, porque el reglamento que puede salir ahora no les quiero ni decir el que puede ser, ¿no? Es decir, lo primero, medidas concretas por este gobierno, pero lo saben ustedes, por el gobierno austriaco, por el gobierno incluso más generoso inicialmente, los dos, el sueco y el alemán, para retroceder en los procedimientos de facilitar el asilo. Eso directamente que ha producido que haya una mercancía y un mercado floreciente. ¿Cuál? El que nosotros, para estigmatizar, decimos las mafias de personas que traen no solo inmigrantes, sino asilados, y que, cerrado el flanco del mar Egeo, han pasado de nuevo al canal de Sicilia, la ruta central del Mediterráneo, por vía de ese estado inexistente que es Libia. Y en donde, como saben ustedes, parte del pago de ese viaje consiste, en el caso de las mujeres, en ser violadas reiteradamente hasta que al final les dan una plaza en una de esas barcazas que luego llega o no. Pero el asunto con el que quiero que se queden como idea y que luego ustedes discutan es esta. Europa no solo no facilita llegar a poder plantear la demanda de asilo, sino que pone difícil la llegada a costas europeas. Aplica una interpretación restrictiva de sus normas, básicamente el reglamento de Dublín III y las directivas 2032 y 33 de 2013, para obligar a que el asilo se pida en el primer país que se pisa, que sea seguro, de la Unión Europea. Pero claro, como buen avestruz compasivo, los dirigentes europeos decidieron que no hacía falta llegar a territorio europeo. ¿Por dónde vienen? Por Turquía. Vale. Hay un convenio de intercambio
Existía un convenio bilateral entre Grecia y Turquía y lo convierten en un convenio de la Unión Europea con Turquía, un convenio sobre el que hay mucho que decir, pero no me voy a extender, ya sobrepasado con creces el tiempo, sobre su pertinencia, su legitimidad en términos de la arquitectura jurídica europea, mediante el cual se deporta a Turquía a ciudadanos a los que ni siquiera se ha tramitado el expediente de asilo. ¿Por qué? Porque han pasado por Turquía, que es el primer país seguro. Doble paradoja. Primero, Turquía no es país seguro en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque Turquía, como seguramente a estas alturas de la película todos ustedes saben, cuando ratificó la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, lo ratificó acogiéndose a una cláusula limitativa espaciotemporal que está como posibilidad en el sistema del Convenio de Ginebra, mediante la cual para Turquía solo son considerados refugiados las personas que vengan de Europa. Es decir, el 99,99% de los que trasladamos a Turquía desde Grecia no son legalmente para Turquía refugiados. Y por tanto Turquía los puede echar a Siria sin ningún problema. Otra cosa es que les interese tenerlos en las fábricas clandestinas de textiles en los que están trabajando decenas de miles de niños en Turquía en este momento. Por no hablar ya desde el punto de vista empírico de si la Turquía de Erdogan en este momento es un país seguro. Pero ítem más, cuando el comisario Avramopoulos o la muy inteligente, dialécticamente muy hábil, sobre todo si la comparamos con la nefasta Lady Ashton, Federica Mogherini, la alta representante, nos dicen gran éxito, hemos conseguido reducir las muertes en el Egeo gracias al convenio que hemos firmado con Turquía. Entonces este convenio era necesario, como se ve ahora, porque ya no hay muertes, el número de muertes ha bajado, y es verdad, ha bajado exponencialmente. Pero se les olvida un pequeño detalle, y es que además de firmar el tratado con Turquía, la Unión Europea se dirigió a una organización internacional que no es una ONG humanitaria, porque se llama la OTAN, y saben ustedes que la OTAN no es una ONG, y le pidió a la OTAN que colocara sus barcos en el mar Egeo entre las islas griegas y las costas de Turquía. Y eso lo estamos pagando, porque la OTAN no actúa gratis. Esa operación militar cuesta dinero, y la OTAN se mostró naturalmente dispuesta a acudir a la solicitud de la Unión Europea, pero cobrando por esa operación. Y si no pasan pateras ahí, a las islas de Kos, de Lesbos, etcétera, no es por el tratado con Grecia que estamos deportando ahí a miles de sirios, no, no, no. Vean ustedes la estadística de los devueltos desde el primer momento, el 18 de abril, en que comienza a aplicarse ese convenio. No hay devoluciones porque lo que hay es que no llegan, porque está la flota de la OTAN. Y la flota de la OTAN no está para hacer salvamento y rescate. Lo dijo el secretario general Stoltenberg cuando dijo que aceptaban la misión. Ellos están ahí para el control y la impermeabilidad del territorio, de las aguas territoriales de Grecia. Naturalmente eso no quiere decir que como buenos profesionales del mar no cumplan con su obligación. Si ven a una persona, un grupo de personas, un navío naufragando, los van a recoger, pero no los llevan a Grecia, los devuelven a Turquía. O sea, que no nos equivoquemos. Si ahora el flujo está en el Mediterráneo central, no es como consecuencia del tratado, es como consecuencia de una acción militar. Militar. ¿Por qué militar? Porque no basta con la policía. Le podría hablar del presupuesto de Frontex, incrementado por el presupuesto de creación de la Policía de Costas y Fronteras Europeas, sumado el de Europol, reacciones policiales, ¿no? No nos basta con la reacción policial. Y la prueba es que además la operación que se está desarrollando en el Mediterráneo central, que ahora se llama Sofía, se le puso el nombre, porque eso, la comunicación es muy importante, ¿no? Se le puso el nombre de una niña rescatada, recién nacida, en la frontera del mar territorial libio. Y a partir de ese momento Mogherini, que es muy lista, dijo, no, la operación EUNAVFOR Med, que aparte de no entenderse nada qué quiere decir eso, pues no suena muy humanitario, la vamos a llamar Operación Sofía, ya está.
¿Ha dejado de ser militar? No, señor. Ahí lo que hay son fuerzas navales de varios estados de la Unión Europea que sustituyeron la operación Mare Nostrum del gobierno italiano, que funcionó durante el año 2014 con un coste de 118 millones de euros, y al año 2015 el gobierno italiano dijo: nosotros no podemos seguir con esto. Y esa operación, por cierto, sí que tenía una dimensión humanitaria porque iba más allá de las aguas territoriales italianas. Y entonces, cuando el gobierno italiano dijo: no podemos más, que la Unión Europea monte una operación de sustitución para hacer esto, que era una operación no solo de control, sino de salvamento y rescate, la Unión Europea dijo no. ¿Saben quién dijo primero que no? Una tal Theresa May. El nombre les debe sonar. En ese momento era solo ministra del Interior del gabinete Cameron. Y la frase que utilizó fue: el Reino Unido no va a participar en ninguna operación europea de este tipo en el Mediterráneo, porque además esas operaciones tienen un terrorífico efecto llamada. Argumento al que se apresuraron a adherirse dos personas cuyo nombre ustedes recuerdan. Uno se llama Jorge Fernández y el otro sigue llamándose, y tampoco es ministro ya, el señor García Margallo. Déjenme una gota de demagogia. Para un jurista que da clases y para los juristas de primero de carrera, esto del efecto llamada es igual que la apología del delito. O sea, esta gente está tan preocupada de la apología del terrorismo y de quien hace apología contra la Constitución y tal, se permiten afirmar que no se deben montar operaciones de salvamento y rescate porque entonces se salvará gente y entonces la gente se tirará al Mediterráneo porque dice: ah, bueno, ahora vendrán a salvarme, ¿no? Eso se llama apología del delito de omisión de socorro. O sea, lo que están justificando es que no hay que socorrer a la gente. Que eso, aparte de ser un principio inveterado, multisecular, del derecho internacional del mar y, por lo tanto, lo que los juristas en términos técnicos llaman una obligación erga omnes, es decir, una obligación que sí o sí. O sea, que no te la puedes pasar. Socorrer a la gente que está en peligro y más en peligro del mar es principio inveterado multisecular de derecho internacional del mar y además, si faltara poco, forma parte del núcleo del convenio de Montego Bay, que es el núcleo de derecho internacional del mar. Que nos lo saltamos también, estos que están tan preocupados con el derecho y con el cumplimiento del derecho, pues según sea el derecho para quién, pues no les interesa, ¿no? De manera que hemos dado la vuelta, decía, con eso concluyo y les pido disculpas por la extensión, hemos dado la vuelta incluso a nuestra visión de los refugiados. Estamos en guerra con ellos. Eso lo dice Migre Europe, pero yo creo que tiene razón porque estamos en guerra en la medida en que estamos acudiendo a medidas de carácter militar. Y a medidas de carácter militar en las que no respetamos principios de derecho internacional humanitario, que es lo mínimo que pretendió cumplir el visionario que fundó la Cruz Roja, Henri Dunant, en los campos llenos de muertos de las batallas entre las tropas austríacas e italianas y que le hicieron pensar que hasta en la guerra había que poner reglas, ¿no? Bueno, nosotros nos desentendemos de esas reglas y hemos convertido este asunto, que era un asunto de asunción pura y simple de nuestras obligaciones jurídicas. Cuando digo pura y simple, no quiere decir que sea sencilla, ya lo sé. Dar alternativas por refugiados es relativamente complejo, ¿no? Pero no imposible, desde luego, y sobre todo la manera de cumplirlo no es de esta forma la respuesta que estamos ofreciendo. De nuevo les pido disculpas por la extensión y me pongo a su disposición para el diálogo, si lo hay, si tienen ustedes ahí. Sí, muchísimas gracias. Moitas grazas. Procedemos a turno de cuestións, preguntas, por favor. Buenas tardes. Voy a ver si puedo intervenir, si la tecnología me permite ampliar estas dificultades que tengo.
con esta faringitis, estas gripes. Gracias por su intervención, ha sido muy interesante. Desde luego, porque es un problema que, bueno, nos preocupa mucho y, de hecho, estamos aquí. Yo no soy jurista, pero entiendo, esa preocupación por ese cinismo en la política a la hora de sustanciar, como decía Rajoy, transformar un problema, que es un problema político, con un fondo humanitario, en un problema de orden, en un problema de seguridad. Es fácil hacerlo. Además, cuando nos encontramos con un estado de bienestar que ya, pues hace aguas, genera miedo, genera inseguridad, incertidumbre. Entonces, es fácil conseguir esta manipulación a través del lenguaje. No solamente eso, sino que además se obtienen importantes negocios. La empresa Indra, española, es decir, esta multinacional, es decir, que importantes negocios con los campos de refugiados, es decir, vendiendo armamento. Es decir, Frontex está repartiendo juego y se están aprovechando de ello pues muchas empresas, es decir, europeas y no europeas. El problema que se me plantea, ya lo ha anunciado usted, no voy a decir nada nuevo, pero simplemente por aclararme, o por aclararnos un poco, es decir, por lo menos yo. Es decir, entiendo que millones de personas se encuentran en este momento en una situación, es decir, de limbo jurídico-político, y este es un problema. Es un problema no solamente, como ha señalado muy correctamente, es decir, humanitario, porque la humanidad, es decir, no es algo que exista realmente. Digamos que no existe la humanidad, existen personas. Este concepto hace referencia a la ética, y la ética siempre se vierte sobre personas concretas, es decir, que toman decisiones éticas, pero no quiero ser maquiavélica, más no considero que a un Estado en su gobierno, en representación, se le puedan pedir decisiones éticas, sino más bien políticas. Y esas decisiones políticas, es decir, tienen que estar basadas en un Estado de Derecho. Y el derecho, en este caso, es decir, se muestra muy sinuoso a la hora de abordar un problema, puesto que, es decir, la normativa, como me ha señalado, se niega a aceptar la consideración de que todas estas personas reúnen la condición jurídica de refugiado. Entonces, el tema es verdaderamente espinoso, porque hay vías de escape jurídicas y políticas para obviar la cuestión, pero lo que no se puede hacer es dejar la carga, es decir, de la responsabilidad a una ciudadanía cada vez más acosada por esas imágenes, por esa responsabilidad, por ese no estar haciendo nada, y que, sin embargo, bueno, pues genera mala conciencia, genera, es decir, problema social, genera mirar para otro lado, genera insensibilidad. Y si uno pone refugiado en Internet, lo único que se encuentra y pone imágenes son imágenes, es decir, terribles, es decir, que lógicamente los medios de comunicación tratan de llamar la atención, pero todo eso, es decir, es una pescadilla, que no me extiendo más, que se muerde la cola. La cuestión es decir, hay que ponerse también del otro lado, es decir, más allá de los docentes, de los que, es decir, de la ciudadanía en general, que llama la atención sobre esto, sino desde el ámbito de la política internacional. No se cumplen los tratados. Europa, es decir, no hay acuerdo, es decir, en llegar a tomar un acuerdo colectivo sobre esta cuestión, como muchas otras, y esta tampoco. No hay acuerdos internacionales. La ONU, en cuyos países tampoco se llegan a firmarlo. Entonces, en política internacional, si es una decisión política, en política, es decir, veo compleja la solución, pero estoy segura que tiene algunas ideas, ¿no? Es decir, sobre las cuales algunas se ha adelantado, pero seguro que nos puede a lo mejor iluminar un poco con mayor claridad sobre por dónde debe ir el análisis para forzar a los gobiernos, para decir, no solamente en términos éticos, fundamentales, por supuesto, sino en términos políticos para adoptarse soluciones concretas a este problema terrible que tenemos como personas y en el mundo. Gracias. Pues muchas gracias, porque ha planteado usted en muy poco tiempo 3 o 4 cuestiones muy importantes y además, debo decir, para mí muy difíciles de resolver, ¿no? Bueno, yo sí puedo responderle de una manera más, digamos, categórica al argumento de si hay o no acuerdo en torno al tipo de obligaciones, y eso es que no tiene vuelta de hoja. Claro que hay acuerdo, es decir, existe un convenio internacional que está en vigor, que es la Convención de Ginebra. Existe un sistema de derecho europeo que trata de especificar
las obligaciones y los procedimientos de los Estados en materia del derecho de refugiados para el caso de la Unión Europea. Ahora bien, como usted sabe, el lenguaje jurídico es por definición un lenguaje de atribución y no un lenguaje de necesidad o de determinación lógica. Y por lo tanto, a diferencia del lenguaje científico, cuando el jurista dice si esto es así, entonces es que hay un delito, o si esto es así, usted tiene un derecho, eso es sujeto de interpretación en cuanto al nexo que se establece entre las premisas fácticas y las consecuencias normativas. De manera que siempre en derecho cabe la interpretación y, por lo tanto, en derecho el recurso a la verdad no tiene sentido. No hay verdades jurídicas. La propiedad es una verdad. No, la propiedad es una convención como cualquier otra. ¿La eutanasia es un delito? Pues no, depende de lo que queramos considerar, que es el bien jurídico que hay que proteger. ¿El suicidio es una conducta que debe ser prohibida? Pues depende, puede ser considerado como el derecho, incluso como el derecho más importante, con arreglo a haciendo una analogía con la definición de Camus del único problema filosófico serio, ¿no? O con la argumentación de Hume sobre la justificación de un derecho básico al suicidio, ¿no? Y como esto, todo. Y es por eso también por lo que los derechos en derecho nunca son absolutos, no hay ningún derecho absoluto. O sea, si usted se pone a pensar en derechos absolutos, a mí solo se me ocurre un ejemplo, pero en realidad no es un derecho, es una prohibición. El único ejemplo que encuentro es la prohibición de la tortura. Incluso eso hoy está sometido a una discusión, como usted sabe, extraordinaria, mediatizada por productos de comunicación que tratan de convencernos de que no, de que la tortura es legítima en determinadas situaciones, caso del terrorismo, como usted sabe, y bueno, pues es legal practicar el waterboarding, por ejemplo, con los presos de Guantánamo, con quien sea, en fin. Yo creo que la tortura es el único ejemplo en derecho de prohibición que no admite matices, porque si relativizamos eso, perdemos la noción básica de dignidad que hay detrás de la noción de los derechos. Pero yendo directamente a lo que usted planteaba, estoy de acuerdo con usted en que al Estado, al Estado, hablemos de las instituciones políticas del Estado, no les son exigibles comportamientos éticos. Los únicos comportamientos éticos exigibles son aquellos que han devenido en jurídicos, por vía de esa ética pública que es básicamente la Constitución que infiltra de ética pública a toda la legislación y a toda la actividad jurídica. De manera que cuando hablamos de prohibición de la esclavitud, o hablamos de la prohibición de discriminación de género, o hablamos de prohibición de los malos tratos, no estamos hablando de problemas éticos, estamos hablando de prohibiciones jurídicas o de atentados a bienes que ya no son solo bienes éticos, sino bienes jurídicos. Y por eso se pueden exigir o prohibir bajo coacción. De manera que yo estoy de acuerdo con usted. Pedirle al Estado que sea bueno no es una actitud racional ni justificada política y jurídicamente. Eso es distinto de otro campo que su intervención podría abrir, muy complicado, muy interesante, la distinción entre ética de principios o ética de convicción y ética de responsabilidad. Es decir, lo que nos dicen siempre, vale, yo que soy un responsable político no puedo moverme como un sujeto individual ante un dilema ético, sino que tengo una responsabilidad que es para mí la primera exigencia, que es el bien común del que yo soy servidor. Y por lo tanto, en aras de la consideración del bien común, puedo relativizar consideraciones éticas que si fuera un sujeto individual ante mi conciencia, pues lo tendría difícil, ¿no? Bueno, eso es discutible, sobre todo porque yo creo que lo que nos enfrentamos aquí es, mal que les pese a quienes
quieren relativizar, la mayor parte de los gobiernos europeos, diría que todos, visto el retroceso de la propia señora Merkel y de los suecos que en este momento están rechazando a los refugiados sirios que llegan por la frontera norte, por el círculo polar ártico, y no les dejan entrar o los están devolviendo a territorio finlandés o ruso, de acuerdo a donde sea el límite de la frontera quien actúe, diciendo que es que ellos ya no pueden asumir más. Y entonces esto nos plantea una paradoja jurídica que para muchos, más que paradoja, es un oxímoron, por ponernos pedantes, o una contradicción. Y es la siguiente: si el derecho de asilo es un derecho de todo ser humano que se encuentra en las condiciones definidas normativamente por los artículos 1 y 33 de la Convención de Ginebra, ¿cómo yo, Estado, puedo decir hasta usted, persona número 1200, derecho de asilo? ¿Usted es el 1201? No. ¿En base a qué puedo decir que usted que llegó hoy tiene el derecho humano fundamental del asilo y usted que llega mañana o que llega con el número 1202 y mi cuota es de 1201, usted no tiene ese derecho? La única manera de esquivar eso, que yo creo que es el equívoco de base del planteamiento, es decir, jurídicamente, con el derecho en vigor, en el fondo, para ser coherente, yo no tengo justificación para decirle usted ha llegado tarde, ese es 1202. No, es que mire, esto no es un premio, no estamos ante un concurso para obtener una plaza o un préstamo, no, es que estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental reconocido a todos los seres humanos que sufren persecución y huyen de su país y que pueden probar que sufren persecución. Asunto complicado, sí, porque normalmente los perseguidores, cuando terminan su jornada de tortura a las 8, no le dicen al torturado, bueno, pase aquí a la dependencia de al lado donde está el sargento tal, que les pedirá el correspondiente certificado a quien puede interesar, fulanito ha sido torturado de 8 a 3 en estas dependencias, para que pueda utilizarlo para decir que sí, que ha sido perseguido. No, pero digamos que sí que hay elementos de presunciones normativas fuertes que admiten de suyo, con la presunción más fuerte que admite el derecho, que llamamos iuris et de iure, es decir, que no se puede desvirtuar sí o sí, que ha habido persecución. Una persona que vive una guerra civil. No, pues mire usted, esa persona huye de una guerra civil y por lo tanto no puede seguir en su país, salvo que asuma voluntariamente un riesgo que no tiene por qué asumir, que es la pérdida o el riesgo básico de su vida, sus propiedades, sus familias, ¿no? Usted puede decir, bueno, esa persona se puede quedar, vale, pero si no se ha quedado y llega a mi país y dice, yo huyo de mi país donde no hay garantía de los derechos, con la Convención de Ginebra, las resoluciones de la Comisión Internacional y el Protocolo de Nueva York, tiene todas las condiciones para ser llamado refugiado. Ahora bien, donde está el problema para mí es en saber quién es el responsable individualizadamente efectivo de asumir el deber frente al refugiado. Y ahí sí que estoy de acuerdo en la posición de la Unión Europea. Es decir, mire usted, por mera geografía, Noruega está en el quinto pino de Siria y antes van a llegar a Grecia, a Macedonia, a Italia o a España que a Noruega. Por esa regla de 3, pues estos 4 países del sur se van a merendar la obligación de garantía de todos estos. Y es por eso por lo que la Comisión Europea, con un criterio yo creo que razonable, el 15 de mayo de 2015, presenta una agenda europea de migración y asilo y dice, esto hay que repartírselo, porque si no, 2 países que además uno de ellos está en unas dificultades que no hace falta glosar, Grecia, tienen que asumir una respuesta que no pueden asumir, porque ni siquiera están siendo capaces de asumir la satisfacción de derechos básicos de sus propios nacionales. Entonces, claro, hay que distribuir. Entonces, eligen 5 criterios objetivos
que son susceptibles de discusión, pero que yo creo que son muy razonables, la población interna, o sea, la población del país, el PIB, la tasa de paro, la tasa de inmigración ya asentada. Y entonces se establecen unos cupos. Esos cupos, por cierto, no cubren a todos los asilados que puedan llegar, de donde se puede volver a plantear la pregunta de la ética de convicción. Oiga, ustedes europeos, ¿por qué solo admiten 160.000 y en 3 años, hasta 2017? Eso no es ni la 10ª parte de los europeos que se generan en Siria. Bueno, entonces uno puede decir, vale, lo tengo que asumir, pero es la comunidad internacional la que asume. Y por lo tanto yo puedo asumir en todo caso los que llegan aquí. Y tengo el derecho de decidir, y para eso creo un sistema de hotspot, que es discutible porque otra de las violaciones de derechos de refugiados es que se han convertido los campos de refugiados en campos de internamiento. Y eso es cargarse directamente la Convención de Ginebra, que es lo que pasó en Grecia. El campo de Moria era un campo de refugiados en el que los refugiados entraban y salían, tenían su asistencia, pero no estaban privados de la libertad ambulatoria y podían contactar con otras personas. Pues claro, no son delincuentes. El refugiado no es delincuente y no se puede invertir el principio básico de presunción de inocencia y menos para una persona que te pide refugio y hay un procedimiento frente a esa persona que hay que cumplir, que es el que no cumplimos, por ejemplo, en las fronteras de Ceuta y Melilla. Cuando una persona pide asilo y es devuelta inmediatamente por el procedimiento mal llamado de devoluciones en caliente, sin instruir un expediente individualizado de si esa persona ha pedido ser refugiado y cuál es la respuesta que se le ha dado en primer lugar y, en primer lugar, por qué se le dice que no y se le mete en frontera. Eso es una ilegalidad brutal. Pero estoy de acuerdo en que desde el punto de vista que también inspiraba una parte de su pregunta, la Unión Europea lo que dice es la obligación de la comunidad internacional no es solo de la Unión Europea. Entonces yo lo que hago es decir, al que llegue a mi territorio le someto a un procedimiento para ver si efectivamente es refugiado o no. Vale, lo que ha fallado ahí, y es en lo que yo creo que hay alternativas, y las hay, y además han sido más que publicadas y debatidas en España, por ejemplo, por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero también por ACCEM, la Organización de la Acción Católica para Refugiados, o por el SJM, el Servicio Jesuita de Inmigrantes, o por Cruz Roja, que son las organizaciones que tienen experiencia en refugiados. Pues también hay que decir otra cosa, y es que frente al refugiado no es que no valga, es que muchas veces es contraproducente la solidaridad espontánea. No se trata de poner un refugiado en mi casa o a la mesa como en Navidad, ¿no? Porque los refugiados, la mayor parte de ellos vienen con un procedimiento que necesita un tratamiento, si no médico, sí por lo menos un tratamiento psiquiátrico, porque vienen con un trauma importante que hay que tratar. Vienen además sin conocimiento del idioma, vienen con tradiciones diferentes y el derecho les otorga protección en lo relativo a vivienda, atención sanitaria y atención educativa y habilitación para poder competir en el mercado de trabajo. Eso al refugiado tucur también se le puede dar, no la protección de refugiado, pero estas disquisiciones técnicas quizás no deben tener lugar aquí, sino lo que se llama protección internacional complementaria, ¿no? Para decidir todo eso hay un procedimiento reglado. Entonces tú lo que no puedes hacer es decir, ah, no, yo instauro otro procedimiento que es, usted, a ver, ¿cómo lo ve a usted? Pues nada, no, usted no es refugiado. Hombre, no. Hay un procedimiento que te vincula, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, España está incumpliendo ese procedimiento y que la reforma que se hizo por vía adicional de la ley Mordaza modificó las disposiciones de la ley de extranjería en materia de la determinación de si una persona que se presenta es un inmigrante irregular o no, o tiene derecho al refugio, que es otra cuestión, ¿no? Entonces, para terminar esta larga y no satisfactoria respuesta, yo creo que hay un campo de indeterminación y complejidad muy amplio que dificulta el cumplimiento de estas obligaciones jurídicas,
pero que hay un núcleo de la obligación jurídica y del procedimiento sobre el que no hay discusión. Es decir, es así y uno tiene que cumplir esa norma, lo mismo que uno paga las libretas o las manzanas que se ha comprado, exactamente igual. Ahora bien, se trata de distribuirse el cumplimiento de esa obligación entre los países de la Unión Europea. Y esos son los números de los que estamos discutiendo de reasentamiento y reubicación. ¿Qué es reubicación? Pues son las personas que están en Grecia e Italia, que no puede ser que solo las tengan Grecia e Italia. Y entonces se ha establecido un cupo para que vengan a otros países de la Unión Europea. Y ahí lo que pasa es que no se está cumpliendo, ningún país se está cumpliendo con la reubicación. Grecia e Italia tienen problemas. El otro problema es el reasentamiento, eso es de siempre, y es el procedimiento mediante el cual la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados pone a los refugiados en los campos y luego los lleva a terceros países que asumen esa parte de la obligación de tratamiento de refugiados, de aceptar refugiados que están en un campo de refugiados en Libia, en Kenia, en Pakistán o en donde sea, ¿no? En ese cupo tampoco España está cumpliendo. Y hay un tercer cupo que son los demandantes de asilo directos. O sea, aparte de los sirios y los afganos, usted sabe, y además estos días se ha explicado, llegan a España personas que directamente plantean ser refugiados. Por ejemplo, pues mujeres de Camerún o Costa de Marfil que sufren malos tratos o han sido víctimas de tráfico, de explotación sexual, en fin. Y esos piden refugiados, piden en territorio español, normalmente en aeropuertos o en puertos, más raramente después de estar en el país, piden ser reconocidos como refugiados. Son tres casos diferentes. En el tercero de los casos, el procedimiento común, y España en eso no plantea problemas, a decir verdad. Recibe menos que otros países, está recibiendo mucho más. En los últimos 2 años, el país que porcentualmente ha recibido más nuevas peticiones de refugio, y eso lo gestiona con lentitud, pero lo está gestionando sin problema. Lo que no está gestionando bien son los procedimientos de reasentamiento y reubicación, esos dos procedimientos que he mencionado, en relación con las emergencias de producción de refugiados, de la cual la más importante es Siria y la segunda quizá Afganistán. Déjeme que añada, siento no ser capaz de la brevedad, déjeme que añada otra consideración que considero, que entiendo importante. La manera de actuar en materia de refugiados no es solo la respuesta ex post, sino la anticipación. Es decir, hay una parte de la política de refugiados que consiste en adelantarse a la emergencia del problema. En este caso ni siquiera es adelantarse. A ver, de la guerra de Siria es que en Europa no sabíamos que llevaban 5 años de guerra. Cuando empiezan las primeras llegadas masivas de refugiados, empiezan en octubre de 2013, usted lo recordará, 2 naufragios en la costa de Lampedusa, octubre de 2013, en los que mueren 366 personas entre los dos, casi todos en el primer naufragio, y que, aunque al principio se había dicho son naufragios de inmigrantes, se descubre que ahí hay una parte de los muertos que no vienen de los circuitos de inmigración, sino que vienen más bien del asilo. Bueno, ahí se monta el número, va a llorar Barroso y todo eso y tal, y la gente se olvida. Hasta que en abril de 2015 naufraga un barco a pocas millas náuticas de la costa de Libia y mueren 800 refugiados en ese barco. Y entonces cuando la Unión Europea dice que hay un problema de refugiados y resulta que parece la mayoría eran sirios, con los afganos, también eritreos y de Mali, y entonces se dice, no, aquí hay un problema. Vamos, el problema lo tienes en tus narices, son de Siria. ¿Y qué estás haciendo en relación con Siria? Claro, ustedes me pueden decir, en esta época, y no digamos cuando después de pasado mañana o mañana ya casi, tome posesión Trump, el asunto se pone muy tiznado, que decimos nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin,
la Unión Europea, no siendo Rusia ni Estados Unidos, ni siquiera siendo Irán, Turquía ni Arabia Saudí, puede hacer una cosa muy sencilla en relación con la guerra en Siria: dictar un embargo de armas, que tendría una cierta incidencia, ¿no? Porque ¿sabe usted quién vende más armas en el conflicto sirio? Por este orden, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí. Arabia Saudí, que se sepa, salvo que vivamos en galaxias paralelas, no produce armas, no tiene industria de armas, no. Las obtiene de países que se las venden. El tercero de los países que más armas vende Arabia Saudí es España. ¿Podían los países de la Unión Europea dictar ese embargo? Como poder, sí, pero vamos, el ministro de Defensa de un país es accionista y consejero delegado de las mayores empresas de armamento y tiene que dar cuenta, no ya a sus trabajadores, que son un montón, sino a sus accionistas de cómo va la empresa, pues no parece que sea muy proclive a dictar el embargo. No se ha considerado en ningún momento el embargo para Siria desde Europa. Ni se han instalado los corredores humanitarios después, ni se ha provisto de un pasaporte Nansen o similar, que es una propuesta que hizo Sami Nair hace un año, ni se han instalado, como les decía, pues puestos consulares para gestionar corredores por los que la gente, en vez de tenerse que ir a las mafias, pueda llegar legalmente, ¿no? Entonces, claro, cuando las mafias se constituyen en la oportunidad que tienen esas personas para llegar a país seguro, pues hay que plantearse de qué modo estamos cumpliendo con las obligaciones. Muy bien, estamos de tiempo bastante mal, pero si hay alguna última pregunta o cuestión, adelante. Señor De Lucas, cuando usted sea presidente, ¿qué va a hacer con los inmigrantes? ¿Qué va a hacer con los inmigrantes que llegan a España y con los que pueden llegar todavía? ¿Los va a asimilar? ¿Los va a integrar? No, aprecio la ironía en su Es que planteamiento. soy gallego. No, sabiendo además que yo nunca voy a ser presidente ni de mi comunidad de vecinos. Bien, yo estoy pensando en... Usted conoce mejor que nadie qué es lo que está pasando en Francia, y estoy pensando que, vista la política francesa en estos momentos, tenemos gente, ministras de color, y aquí... Y ya no digamos la selección de fútbol, pero no sé cómo puede España hacer esa distinción. Yo sé que los juristas no quieren saber nada de asimilación, pero integrarlos y que no defienden otro tipo de situación y que tengan un lavado de cerebro para que sus hijos de la tercera generación no sean terroristas, etcétera, etcétera. ¿Es necesario establecer una cultura de laicidad como tienen ellos para que la sociedad pueda admitir a toda esta gente de una manera tranquila? Y si la pregunta no le parece tal, podemos... No, la pregunta además de pertinente es muy importante. Lo que pasa es que la respuesta a esa pregunta yo no la tengo. La respuesta en términos de singular y de precisa yo no la tengo. Yo tengo una aproximación que empieza por algo que a usted le puede parecer con toda legitimidad una excusa, y es decirle que estamos hablando de procesos sociales complejos y que por lo tanto esto no se cambia por decreto, no se cambia si mañana publicamos una norma que dice vamos a establecer estas condiciones y vamos a hacer que nadie pueda ser residente legal en España sin saber quién es Enrique Iglesias. Estoy diciendo una estupidez que desgraciadamente es norma vigente en España en este momento, porque para el examen de nacionalidad que ha creado el Instituto Cervantes y que está al alcance de todo el mundo, lo pueden ver ustedes en internet, cuáles son las preguntas, que están más o menos copiadas del viejo sistema norteamericano, bueno, eso Antonio Izquierdo sabe mucho mejor que yo, del sistema inglés, no del sistema francés, aunque los franceses ahora han ido a un sistema similar, sobre todo desde el primer intento que hizo Sarkozy, y del sistema austriaco,
por cierto, sin la penalización del sistema austríaco, porque usted quizá recordará que en el sistema austríaco el que no supera el examen pierde el derecho a ser reembolsado lo que se ha gastado en los cursos para preparar el examen. Aparte de perder, en el caso de residentes de muchos años, sus derechos sociales y de seguridad social, lo que es particularmente perverso. Pero, en fin, estamos en algo que usted tiene mucho... ¿Cómo conseguir, aunque esto también puede ser juzgado como un brindis al sol, porque es un país con circunstancias absolutamente distintas de las nuestras, cómo conseguir que el ministro de Inmigración y Ciudadanía sea un antiguo inmigrante o un antiguo refugiado? Es el caso ahora de Canadá. Acaban de nombrar en el gabinete, en el segundo gabinete, porque lo ha remodelado Justin Trudeau, acaban de nombrar ministro de Inmigración y Ciudadanía a un señor que hace, no llega a 20 años, era refugiado. Y buena parte de los cargos que están en el programa del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía son antiguos inmigrantes y refugiados. Por ejemplo, el actual representante, la actual alta representante de Canadá ante Naciones Unidas en Ginebra para el tema de refugiados lo es, ¿no? Bueno, aquí hay un problema, a mi modo de ver, de elaborar un proceso social complejo de negociación que, como en toda negociación que sea seria, está presidida por el derecho y por límites claros que no se puede, sobre los que no se puede abdicar. Por ejemplo, en materia de derechos humanos no podemos abdicar. Nosotros no podemos negociar con los inmigrantes que los inmigrantes entiendan, o los refugiados entiendan los derechos humanos de otra manera o sometan los conflictos de derechos humanos a un tribunal interno de carácter religioso. No, mire usted, no. Si usted le está pegando a su mujer, usted va a un tribunal, digamos, civil, no, es penal, pero bueno, civil para entendernos, y usted ahí pues tendrá la pena que tiene que tener de acuerdo con el Código Penal español y no hay más tutía. Y cuando digo eso, pues digo naturalmente en materia del trato con los niños, de derechos con los niños, en materia de libertad de expresión, en materia de críticas que algunas religiones llaman blasfemias y que están empeñadas en que sigan o que se incorporen a la legislación penal, pues mire usted, no. En esta materia la libertad de expresión es una, según jurisprudencia internacional comparada e interna, es un bien que requiere una protección máxima, de manera que la restricción de la libertad de expresión tiene que estar más que justificada y el trato penal de respuesta a la libertad de expresión tiene que ser absolutamente excepcional. Lamentablemente, la deriva que iba en nuestros países no va precisamente por esa vía. Acaban de condenar a un músico, ustedes lo saben, con 1 año de prisión por unas ofensas que naturalmente que son un trato ofensivo y disparatado, pero condena de 1 año de prisión. Hoy mismo sale en un periódico de difusión nacional una carta extremadamente razonada de una nieta del señor Carrero Blanco, una persona de la que tenemos una horrible memoria, muchos de nosotros, que dice que le repugnaron los tuits de una estudiante alicantina o murciana alicantina que se llama Cassandra, que escribió chistes sobre su abuelo, pero que de ahí a pedirle sanciones penales que incluyen inhabilitación para recibir becas, para estudiar, etcétera, pues que le parece un disparate. Dice las dos cosas y a mí me parece que tiene razón, pero eso lo digo para decir que el problema no lo tenemos solo con el choque de concepciones de lo que es valioso o de lo que es disvalioso o peligroso desde el punto de vista cultural. Y usted tiene razón, pero yo creo que si admitimos que en un Estado liberal de derecho, ya no digo social, el principio básico es el de libertad con garantía a los bienes jurídicos siempre, eso es lo claro, pues no se le puede exigir en las políticas de negociación, que tienen que ser políticas de mutuo conocimiento, por supuesto, para evitar eso, no se le puede exigir que se adapten a nuestras costumbres, como hoy se dice corrientemente,
Porque es que respecto a nuestras costumbres yo les diré que el primero que nos adapta soy yo. A mí no me gusta la pólvora, no me gustan los petardos, no me gusta Paquito Chocolatero, no me gusta pasarme el día pasando exámenes de paellas. Y como digo esto, puedo decir muchas cosas más. ¿Me van a privar con eso de la ciudadanía valenciana si existiera y tendré que retornar a mi tierra murciana para ser recibido y poder vivir dignamente? Hombre, no, porque en todo lo que no está prohibido, el principio es la libertad. Y si yo ofendo gravemente a otro en sus bienes jurídicos, para eso está el derecho, para decir, mire usted, ha ofendido con consecuencias que le exigen a usted una reparación o incluso una sanción penal. Pero fuera de ello, ¿por qué tengo yo, si vengo de Senegambia o si vengo de Mali o si vengo de esta región de Centroáfrica, que no tengo por qué entender las procesiones de Semana Santa? ¿Por qué tengo que ir a procesionar en Semana Santa? Hombre, a lo mejor lo hago por el furor del converso que necesita extralimitarse para ser admitido, pero jurídicamente eso no es exigible y por lo tanto eso en los procesos de negociación no me parece exigible. Y por eso también creo que uno de los errores de los instrumentos políticos de negociación, y conste que estoy en el punto de partida de acuerdo con usted, porque hay que preparar... No, presidente, no se preocupe, usted no va a pasar eso, porque además cesaría al día siguiente la estupidez que habría hecho. El problema también reside en pensar que todo esto es un problema de conocimiento, que verdaderamente hay una dimensión de conocimiento, pero aunque uno se sepa como un papagayo la Constitución, 3 leyes orgánicas y algún reglamento, eso no quiere decir que tenga voluntad de convivir. Y por otra parte, eso no se exige a los nacionales. Y salvo que alguien me demuestre que los que nacemos en territorio español, incluida la pobre niña esta, Muna Navarra, que saludó el ministro Méndez de Vigo cuando nació en la fragata Navarra frente a las costas libias y le dijo bienvenida a España, niña, y todo eso. Y luego a continuación la dejaron en un campo en Italia, y ahí se supone que está. La niña y su madre, por cierto, menor de edad también. Menor de edad. Menores de edad no acompañados. Hay una legislación sobre eso. Pero como el mando de la operación Sofía, EUNAVFOR Med, dijo que lo que había que hacer con esas niñas es lo mismo que con todos los demás, llevarlos a los campos más próximos en la isla de Sicilia o en las costas italianas, pues ya está. Se salta uno la legalidad y ya está, ¿no? Lo mismo le digo, esto es un problema, la adaptación mutua es un problema de conocimiento, pues relativamente, pero desde luego nadie se va a adaptar aunque se sepa la Constitución, y los primeros que no se adaptan son la multitud de españoles que no se saben la Constitución y las leyes, ¿no? Porque desaparecida la asignatura aquella de educación para la ciudadanía que se suponía que educaba en los derechos humanos, en los valores que todo el mundo tiene que conocer, pues no lo saben. No les voy a poner ahora, porque estamos fuera de tiempo, un juego, un test que propongo en mis clases de Derecho a mis estudiantes, para cuando juegan al MUS con estudiantes de otras facultades, les propongo que jueguen al test de constitucionalidad con el pasaporte en la boca. Y el que falle 4 preguntas se tiene que entregar el pasaporte. Preguntas como, por ejemplo, de acuerdo con la Constitución, el Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial. ¿Sí o no? Todo lo que digan sí, pasaporte en la boca y paso hacia la puerta porque no forma parte del Poder Judicial. De acuerdo con la Constitución, no se admite ninguna discriminación por razones de sexo en la Constitución. Todo el que diga que sí, otro paso hacia la puerta, porque hay una discriminación institucional, como saben ustedes, nada menos que en la sucesión a la jefatura del Estado. Nada menos que en eso. Luego, cuando se plantea eso, siempre nos dicen, no, eso no tiene importancia. Bueno, pues si no tiene importancia, ¿por qué no lo podemos cambiar? Pero bueno, bien. Y luego, si quieren expulsar a todos para que no quede ninguno con pasaporte, le preguntan ustedes, de acuerdo con la Constitución,
el modelo de organización territorial del Estado es un Estado federal, federal asimétrico, federal simétrico, confederal. No sabe, no contesta. Pues no sabe, no contesta, porque eso no lo sabe nadie. Nadie sabe, más allá del rótulo Estado de las autonomías, ¿se puede vivir en España sin saber eso? Se puede. ¿Se puede vivir en España sin saber quién es Enrique Iglesias? Pregunta del test Cervantes que está ahí en vigor. Se puede. El que no sabe quién es Enrique Iglesias muestra una voluntad refractaria a integrarse en la sociedad española. Pues no, yo diría que más bien lo contrario. Muestra bastante sentido común. Y dice, bueno, yo me preocupo de cosas importantes, pero no de estas tonterías que de ello no depende la convivencia, ¿no? O sea que la convivencia depende de otras cosas, ¿no? Si ni siquiera vive en España. Muy bien, pues damos, ni paga aquí. Damos por fechada la sesión. Muchísimas gracias. Atención un momentiño antes de sair as sesións que levarán a cabo en breve os profesores Rafael Grasa e Antonio Izquierdo se comunicarán no seu momento porque temos un problema de cambio de datas. Serán as próximas sesións do seminario. Moitísimas gracias.